Recientemente se celebró la Semana Santa y con esto se me vino a la mente el recuerdo de un pasaje del primer libro de J.J. Benítez, Caballo de Troya, en donde nos relata cómo el comandante, el mayor Jason, está grabando mediante su báculo lo que son los signos vitales de Cristo en el momento de la crucifixión, su frecuencia cardíaca, su tensión arterial y algunos parámetros neurológicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Ángel García, soy médico internista y en función de esto que les acabo de comentar, vamos a hacer como un pequeño recuento acerca de lo que fue o lo que se piensa que ha sido la crucifixión, pero desde un punto de vista médico. No vamos a estar hablando de nada de la fe, ni nada que tenga que ver netamente con religión, sino cómo la medicina desde el punto de vista científico ha tratado de abordar precisamente con esta mirada empírica, con esta mirada científica, los fenómenos que estuvieron alrededor de la muerte de Cristo en la cruz. Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo episodio de Avisar Anormalidad. Pero primero vamos a hacer un breve recuento de lo que se creía o de lo que se consideraba que era la crucifixión en los tiempos romanos. Para ellos, el castigo que constituía la crucifixión era una de las formas no solamente de poner algún tipo de pena sobre los condenados a este tipo de tortura, sino que además representaba un tipo de humillación hacia la persona que lo sufría. A pesar del recuento de los evangelios, no hay una idea clara acerca de cómo era el proceso de crucifixión, porque incluso hasta los hallazgos que se tienen de carácter arqueológico han señalado de que la forma de crucificarse pudiera ser de manera diferente. Por ejemplo, que solamente se clavaba un pie hacia la cruz y no los dos pies, y este pie era el que servía en parte para el apoyo. Que no necesariamente se clavaban las muñecas o los antebrazos, sino que para favorecer la estabilidad del condenado era amarrado en la cruz. Y también se tienen registros de que, por ejemplo, no se cargaba la cruz completa porque la madera era muy escasa, sino que al condenado le tocaba cargar el travesaño de la cruz. El tronco, la madera, que iba de manera cruzada, que era la que iba a servir de apoyo para los hombros del condenado. Esto se sabe por algunos encuentros arqueológicos que se han hecho, y es precisamente tomando en cuenta estos hallazgos más lo que se ha hecho de arqueología literaria, sé que se llama de esa manera, en función de lo que está relatado en los evangelios, lo que ha permitido establecer algunas teorías acerca de la muerte de Cristo. Recordemos que para el momento en el que Cristo llega al Gólgota, ya llega súper herido. Estamos hablando de alguien que probablemente estaba trasnochado, sin sueño, sin comida, sin haber bebido líquidos, y que aparte de eso está muy golpeado, ha sido maltratado con el látigo, con el flagelo, que tenía la capacidad de desgarrar tejidos y músculos. Aparte tiene la corona de espinas que se la enterraron, que le colocaron, incluso le dieron golpes sobre ella, y también fue golpeado. Y aparte de eso le toca caminar cargando la cruz, cosa que pues no logra hacerlo solo, y que todo esto está bajo un entorno biológico de un profundo y severo estrés, en donde las capacidades físicas y mentales de la persona han sido llevadas al extremo. Entonces aquí es cuando ya se empieza a partir del siglo XIX a plantear algunas hipótesis acerca de lo que puede ser la causa de la muerte de Jesús. La primera ya se va a plantear en el siglo XIX y la va a hacer un médico llamado Strauss. Esto va a ser en Europa, quien plantea que la causa de la muerte va a ser la herida que le producen a Cristo con la lanza, que la clavan en el corazón y es lo que lo va a llevar a la muerte. Esta primera teoría va a ser refinada y va a ser estudiada, y vamos a tener diversas hipótesis que van a tratar de explicar cuál fue la causa real de la muerte de Cristo. Incluso vamos a encontrar que hay pensadores o investigadores que hasta plantean la posibilidad que Cristo no haya muerto en la cruz, y que cuando hablamos de lo que pasa después que lo llevan a la tumba, habría que considerar si lo que estábamos en presencia era de una resurrección
o de una resucitación. Se entiende que en medicina la resucitación o comprende toda una serie de medidas que lo que buscan es poner en funcionamiento todos los mecanismos de soporte vital que el mismo cuerpo tiene una vez que estos han fallado. Mecanismos que son, por ejemplo, la reanimación cardiopulmonar. Entonces, esta primera teoría va a seguir siendo cuestionada y refinada en función de varios experimentos que se hacen con cadáveres, donde los colocan en la posición de crucifixión para poder estudiar lo que es el funcionamiento de la musculatura y teniendo en cuenta todos los demás factores que hemos hablado, ¿sí? En donde estamos en presencia de deshidratación, de insomnio, de una fatiga extrema, más la carga del estrés de cortisol, de adrenalina que tiene Cristo para el momento en que lo van a crucificar. Y ahí vamos a tener varias teorías que van desde la asfixia o una condición que se llama asfixia predominantemente, es decir, todos los eventos que vamos a tener que van a conducir a la muerte de Cristo no se refieren única y exclusivamente a la asfixia, en este caso no es mecánica, sino que es una asfixia que se produce por limitación en los movimientos del tórax, por la posición que tiene Cristo en la cruz y por debilitamiento del diafragma, que es el músculo que separa el abdomen del tórax y que es uno de los músculos respiratorios importantes que se tiene. Es lo que van a permitir que lleven a la muerte de Cristo por asfixia según algunas teorías. Esto también se va a ir refinando, puesto que hay quien afirma, como fue el mismo Estrado al principio, que la causa de la muerte era por compromiso cardíaco, y es otro de lo que se le suma a este episodio de asfixia, en donde estamos hablando de que probablemente lo que se produjo fue una condición que se llama taponamiento cardíaco. El corazón, como ocurre en algunos otros órganos, está rodeado como una especie de bolsa con un líquido que permite los movimientos pulsátiles del corazón dentro de esa bolsa. Esa bolsa tiene un líquido que sirve a manera de lubricante. Entonces, probablemente la teoría o la hipótesis que hay es que se produjo un derrame tan importante dentro de esa bolsa que impidió que el corazón pudiera latir en forma adecuada. Eso es lo que se llama el taponamiento cardíaco. A esto habría que sumarle que las pérdidas sanguíneas que tiene Cristo, no solamente en cuanto a la reducción de su volumen de sangre ya circulante por la deshidratación que probablemente tenía, sino por las pérdidas sanguíneas, por todas las heridas que tiene, por los latigazos y por la corona de espinas, que hacen que facilite la aparición de una condición llamada shock hipovolémico. En este shock hipovolémico, la reducción de la cantidad de sangre circulante va a producir esta condición en donde el cuerpo no se puede mantener, y además se ve agravada por la condición de taponamiento cardíaco que tiene. Pero dentro de esta hipótesis también dice que para el momento en el que a Cristo le infligen la herida cardíaca, ya Cristo estaba prácticamente post-mortem. Pero lo que estamos viendo son los últimos momentos de su vida que ya pues prácticamente el organismo había fallado. Pero a esto también se le suman otras hipótesis en las cuales se plantea que la causa de la muerte de Cristo vino por un tromboembolismo pulmonar. Esto se ocurre o es un fenómeno que está muy relacionado con las pérdidas sanguíneas y es un fenómeno que se llama de coagulopatía postconsumo. Estamos hablando de condiciones extremas. Y dentro de otras teorías también vamos a tener que todo esto en conjunto es lo que no va a haber una causa específica, sino que todo en conjunto es lo que lo va a llevar a la muerte. Pudiéramos decir que en lenguaje moderno eso es lo que pudiéramos llamar como un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, en el cual tenemos muchos daños en muchos sistemas que hacen que el daño en cada sistema evita que este mismo sistema pueda mantener otro en funcionamiento, los cuales se entran en fallo también, y es lo que va a conducir a algo que se llama fallo en cascada. Es decir, un sistema falla, produce fallo en otro sistema, este sistema en otro, y a su vez este en otro y en otro, hasta que todo el sistema termina colapsando y se apaga. Pero aquí hay una cosa que me pareció curiosa dentro de las hipótesis que se tienen, y es que hay quien dice o quien plantea que Cristo en realidad no muere en la cruz, y es lo que permite dar continuidad al relato bíblico en donde ocurre la resurrección, sino que estando en esa condición tan mala en la cruz, se da por cierta su muerte, se desciende de la cruz y
al ponerlo nuevamente en posición horizontal junto con la baja temperatura de la noche que inducen una hipotermia, permiten de alguna forma que haya una restitución parcial de las condiciones del corazón y neurológicas, que es lo que va a permitir que Cristo resucite y que a su vez se dé todo el fenómeno de la resurrección. Pero como pueden ver, desde el punto de vista médico, las teorías que se han planteado y las hipótesis que se han dicho sobre la causa de la muerte de Jesucristo, pues al final permiten ver o tener una visión más humana acerca de todo el maltrato que sufre el cuerpo de un ser humano. Un maltrato que, por supuesto, a todas luces, extremo, en donde tenemos fallo pulmonar, fallo cardíaco, fallo hematológico, fallo neurológico, que al final todo esto es lo que va a conducir a la muerte. Como les comentaba, es algo muy parecido, o sería algo que modernamente pudiéramos llamar como un síndrome de respuesta inflamatoria, como ocurre, por ejemplo, en algunos pacientes que son, por ejemplo, en el politraumatismo, que sería como lo que más se le acerca a esto que sufrió Cristo en la cruz. Entonces, quitando todos los elementos de fe o de religión que no estamos discutiendo ni estamos poniendo en duda, todo esto pues habla en función de la naturaleza humana, no solamente de la naturaleza propia de Cristo como ser humano en ese momento, que le toca resistir toda esta serie de condiciones, sino también de la sociedad que para su momento le alberga, que considera que esto es un castigo justo para alguien, que de paso alguien que no ha cometido ni asesinato, ni robo, ni nada que pudiéramos considerar a la luz de nuestra actualidad como un delito grave que meritara tal pena. Entonces, sí es interesante revisar algunos de estos fenómenos históricos o bíblicos bajo la luz de lo que sabemos actualmente, bajo la luz de la ciencia, para poder no solamente entender qué fue lo que pasó en ese momento, sino como un ejercicio de aplicación del conocimiento que tenemos acerca de las condiciones, de las respuestas que puede dar el cuerpo humano cuando es sometido a situaciones extremas. Espero que este breve video sobre esto les haya sido interesante. Los invito a profundizar en el tema porque ciertamente es muy bonito. Toda esta parte de la arqueología bíblica acerca de los fenómenos que ocurren en ese momento histórico y por supuesto de todos los eventos fisiológicos que van a estar ocurriendo en esto de la crucifixión. Yo soy Ángel García, médico internista, y esto fue Avisar Anormalidades. Nos veremos en un próximo episodio.